Bienvenidos y bienvenidas a Mentiras que ellos y ellas se creen. Mi nombre es Bev de Oliari y hoy tengo el privilegio nuevamente de llevar una mentira a la luz de la palabra. Y aquí vamos a hoy comenzar usando nuestra imaginación para que podamos ver cómo nuestra naturaleza pecaminosa no sujeta a la verdad del Señor. Muchas veces nos confunde y nos hace creer algo que no es bíblico y que no es cierto. Ahí le damos la más cordial bienvenida a quienes ahí se están uniendo a esta transmisión. Está siendo grabada en vivo a través de Inspira Instagram, @InspiraONG. Si tú la estás viendo en la retransmisión del día sábado por Inspira YouTube, puede ser que tus comentarios no están siendo leídos en vivo porque lo grabamos antes de que se te transmitiera en YouTube. De hecho, tus comentarios no van a ser leídos porque lo grabamos el día jueves. Cada jueves nos reunimos en Instagram en vivo y ahí interactuamos con la audiencia. Así que si tú quieres estar en una transmisión haciendo preguntas, participando en el tema, te invito a que nos sigas a través de Inspira Instagram, @InspiraONG. Mi amada Vivi, bienvenida. Bueno, yo les quiero hacer una pregunta aquí a la audiencia. Hoy hipotéticamente vamos a murmurar. Hagamos de caso que nos acabamos de enterar que hay una iglesia en nuestro sector de la cual acaba de cerrar. Bienvenida, mi amada Yeya. Y espero que me escuchen bien porque hoy me tocó transmitir desde mi carro. Cada día estoy transmitiendo en un lugar distinto debido a factores fuera de mi control. Pero hagamos de caso que la iglesia cerca de tu sector, una muy famosa, ha cerrado. Y te enteraste por el chisme de una vecinita, de un vecino, que se cerró la iglesia por el pecado del pastor. Un pecado que salió a la luz. ¿Qué pecado viene a tu mente? Ahí vamos a leer los comentarios que están entrando. Cuando viene a tu mente, se cerró una iglesia debido a que el pastor fue hallado en pecado. ¿Cuál es el primer pecado que viene a tu mente? Y ahí los voy a leer sin leer los nombres para que nadie quede ahí como señalado. Adulterio, maravilloso, gracias por participar. ¿Qué es lo primero? La iglesia se cerró porque el pastor fue hallado en pecado. Y entonces tú dices, fue por adulterio. Y entonces la persona te dice, no fue por adulterio. ¿Qué es lo segundo que viene a tu mente? Bienvenida, mi amada Mari. Hay quienes me están saludando, bienvenidos. La iglesia se cerró, estamos aquí hipotéticamente. Esto en el nombre de Jesús que no suceda, ni en tu sector, ni en mi sector, en nuestro país. Que el Señor guarde a los pastores que van al frente de esta batalla de toda tentación y de toda trampa. Pero hoy vamos a ver qué es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en pecado. Homosexualidad, gloria sea al Señor, ahí por tu participación. Pornografía, esas son algunas de las cosas que vienen a nuestra mente. Cuando yo hice este ejercicio preparando el tema, te quiero compartir lo que vino a mi mente. En mi mente vinieron las siguientes cosas. Bueno, si no fue por adulterio, que fue lo primero que vino a mi mente, y la mayoría piensa en adulterio, entonces fue porque se robó los diezmos y los cachó. Miren cómo juzgamos. Bueno, tal vez no fue por adulterio, no fue por robar, tal vez fue por una inclinación, por pedofilia, por perversidad, puse aquí, una violación. Y estos de alguna manera son los primeros pecados que vienen a nuestra mente. Ahorita vamos a hablar de los demás que están ahí por problemas, por falta de perdón. Ahorita vamos a entrar a eso. Ahora vamos a entrar a eso. Algunos de los pecados que jamás vienen a nuestra mente son los siguientes. La iglesia en el sector de, vamos a decir, de Júpiter, para no hablar con nuestra boca. La iglesia en Júpiter se cerró porque el pastor fue hallado en el pecado de murmuración. Si tú lees eso en el periódico, tú vas a decir, ¿qué? Por murmuración cerraron la iglesia. Pero si eso no es tan grande, todo el mundo murmura. Otra cosa que tampoco vino a mi mente fue por queja. La iglesia en el planeta Saturno, el pastor fue hallado en queja y la iglesia se cerró. Y
Y uno podría decir que ¿qué? Cerrar una iglesia porque el pastor se quejó, ni que fuera adulterio, ni que fuera pedofilia, ni que fuera pornografía. Por falta de dinero para pagar. Eso podría ser el mal manejo de las finanzas por avaricia. Y ayer hablamos de la avaricia del lado de Inspira YouTube. ¿Qué les quiero compartir con esta analogía? Cuando nosotros pensamos en pecado, pensamos en los más escandalosos. Pensamos en robar, matar, en más o menos los 10 mandamientos: adulterio, idolatría, fornicación, perversidad, y luego como que vamos poniendo en la segunda categoría los menos escandalosos. Y esta es la mentira, este es el tema del cual hoy vamos a hablar. Mi pecado no es tan malo. Ponte a pensar ahí. ¿Será que la murmuración, será que la queja, la falta de gratitud, la insubordinación podrían llegar a cerrar una iglesia? Vamos a ir hoy al contexto de la palabra de Dios para entender dónde está la mentira operando detrás de un pecado grande versus un pecado chiquito que en nuestra mente así hemos categorizado. Hoy vamos a entender que frente al Señor, pecado es pecado, porque la definición de pecado es un acto de rebelión contra Dios. Entonces vamos a preguntar cómo es que la murmuración, el hablar de alguien que no está presente, hablar de alguien que no está edificando, cómo esa murmuración es tan grave como el adulterio, como cada una de las áreas que ahí compartieron, juzgar o criticar, exactamente. Como la queja, la falta de gratitud y la insubordinación son pecados tan grandes de los cuales el enemigo está pendiente para ver dónde dejamos esa puerta abierta para robar, matar y destruir. Al final de esta enseñanza, que vamos a ir a la luz de la palabra, vamos a tener un tiempo de reflexión, de arrepentimiento. Si hoy el Espíritu Santo te convence, nos convence que hemos practicado la murmuración, la queja, la falta de gratitud o la insubordinación, te quiero invitar que abras tu Biblia en el libro de Salmos, capítulo número 50. Salmo 50, y si alguien lo quiere anotar en el chat para quienes se están uniendo, hoy estamos hablando acerca de pecados que no son tan escandalosos y que justificamos como no ser tan malos. Y hoy estamos llevando la luz de la palabra porque es que la murmuración es tan grave como el adulterio, la queja, la falta de gratitud, como la perversión. Vamos a ir, Salmo 50, muchísimas gracias ahí. Puntos extras para Adocó Santiago, y ahí vamos a estar pendientes de tus preguntas porque hoy te has ganado ahí un pase a preguntas por participar. Vamos a ir, Salmo 50, versículo 20. Dice la palabra del Señor: se la pasan calumniando a su hermano, a su propio hermano de sangre. Mientras ustedes hacían todo esto, Salmo 50, versículo 21. Mientras ustedes hacían todo esto, yo permanecí en silencio y pensaron que no me importaba. Pensaron que esa murmuración no me importaba, dice el Señor, porque decidí permanecer en silencio. Mira la misericordia y la gracia del Señor. Mientras ahí estábamos hablando mal de nuestro jefe, mal de nuestro pastor, mal de nuestro líder, mal de nuestra anfitriona de grupo, el Señor estaba escuchándonos, mas permaneció en silencio, pudiendo destruirnos, castigarnos, mandarnos al infierno. Permaneció en silencio para ver hasta dónde llegaba nuestro corazón. Pero ahora los voy a reprender. Presentaré todas las acusaciones que tengo contra ustedes. Versículo 22. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí. Cuando murmuramos, nos hemos olvidado que el Espíritu Santo está presente. Cuando estamos hablando mal de nuestro esposo, por todas las injusticias, por la damita extraña, por la suegra, por el país, por los gobernadores, por nuestro presidente, por el alcalde, el Espíritu Santo está ahí desde el día que lo invitamos a estar en nuestro corazón por medio de Cristo Jesús. Arrepiéntanse, entonces nos dice el Padre. Salmo 50, versículo 21. Gracias, Marleni R. Valvaresco. Gracias ahí, mi amada Rosita. Arrepiéntanse todos los que se olvidan de mí, o los despedazaré y nadie los ayudará. Pero el dar gracias
Es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Ahora mira lo que dice Romanos 1. Vamos a ir al libro de Romanos. Tenemos un estudio de capítulo en capítulo en el canal de Inspira YouTube. Te invito, si tú no has leído el libro de Romanos, ahí está la base de nuestra salvación. Mira lo que dice Romanos 1 y nos vamos a ir hasta el versículo 29. Vamos a empezar desde el 28 para poner en contexto lo que nos quiere hablar hoy el Espíritu Santo. Dice aquí Yanira PG 16. Si hablamos de algo que realmente ha pasado, también es murmurar cuando contamos de algo difícil que estamos pasando. Excelente pregunta. Ahí la vamos a llevar para poder responderla. Mira lo que dice aquí. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada por hacer cosas que no convienen. Mira en el versículo 29, están como los pecados escandalosos, entre comillas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, y luego empieza, la lista continúa, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, entra el versículo 30. Entre la lista de todos los pecados escandalosos continúa el versículo 30, Romanos 1, con murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y la lista sigue. Vamos a subrayar 3 de los cuales hoy vamos a estudiar. Murmuradores, aborrecedores de Dios y desobedientes a los padres. Y entre la categoría de los padres entran los pastores. Hoy vamos a hablar acerca de la insubordinación, acerca de la murmuración y acerca de los aborrecedores de Dios y cómo se ve eso frente a la queja y la falta de gratitud. Voy a responder 2 preguntas que acabo de ver. ¿Qué pasa cuando estoy hablando de algo que fue real, que me pasó y me estoy desahogando? Aquí voy a volver a leer la preguntita. Si hablamos de algo que realmente ha pasado, también es murmurar cuando contamos de algo difícil que estamos pasando. Y te voy a decir por qué es murmurar en el momento en donde la situación involucra el hablar de alguien más. Si yo estoy hablando solo en primera persona, yo cometí errores en mi matrimonio que lo llevaron a una infidelidad. Entiendo que con mis palabras, me enfoco en buscar ayuda para mi parte y omito la que obviamente también tiene que ver con la crisis. Entonces ahí estoy enfocándome en yo buscar del Señor, en arrepentirme y el poder ser transformada. ¿Qué pasa cuando comienzo a hablar ya no solo de mi persona? Es que Daniel también me provocó. Fíjate que Daniel empezó a hablar con esta persona en la oficina y fíjate que Juanito Entonces, el problema es que a mis ojos eso es cierto, pero yo no tengo la capacidad de escudriñar el corazón del por qué y para qué lo hizo mi prójimo. Yo estoy juzgando desde afuera, desde la apariencia, en donde a través de lo que lastimó e hirió mi corazón me lleva a una conclusión que solo Dios puede juzgar si es real o no. Porque nosotros solo vemos cuando estamos aprendiendo a madurar en el cristianismo, somos bebés espirituales, somos niños espirituales, solo vemos con el ojo natural. Y es por ello que nos ofendemos fácilmente porque decimos, es que yo vi, yo escuché. Pero no sabemos lo que está operando detrás de ese comportamiento, las heridas, los engaños, la inmadurez espiritual. Entonces yo estoy juzgando desde afuera, mas no tengo la raíz, la verdadera intención de su corazón. José el soñador, al principio, él ve que sus hermanos lo venden, lo traicionan. Pero en los últimos capítulos de la historia de José el soñador dice, no se preocupen, yo los perdono, porque lo que ustedes intentaron hacerme daño, Dios lo usó para bien. Entonces él ya tenía toda la película completa. Ya no era solo lo que sus ojos estaban viendo y podría llevar a la murmuración. Voy a la segunda palabra. Qué hermosas estas preguntas. A la segunda pregunta, porque realmente nos ponen en contexto.
algunas situaciones donde nos justificamos. Bueno, no es murmuración, es desahogo, me estoy confesando porque esto me está ahogando. Dice, es murmuración contar si estamos pasando el proceso. Cuando yo cuento el proceso para testificar, para glorificar al Señor lo que me ha enfrentado, confrontado a la luz de la palabra, me ha redarguido, tengo una lección aprendida y yo puedo edificar la vida de la persona a quien se lo estoy contando. Eso no es murmurar, eso es testificar. Cuando yo estoy pidiendo apoyo en oración y me enfoco en mí misma, en mis dudas, en los temores que están en mi mente, sin culpar, sin quejarme, sin arrastrar a mi prójimo, echándole a él la culpa, aunque tenga la evidencia, entonces ahí estoy yo confesándome. Pero en el momento en donde yo involucro y culpo a alguien, del cual solo tengo parte de la historia de lo que vi, de lo que me contaron, de las evidencias que me mostraron, mas no conozco las intenciones de ese corazón porque no puedo verlo, ahí es murmuración. Oro que eso ayude a ir abriendo nuestro entendimiento. Dice hola Beb, que Dios la bendiga, he aprendido mucho con usted. Y esto les quiero compartir, es una enseñanza que aprendemos, esto se llama lechita espiritual, y que hoy estamos siendo inspirados por el libro de Mentiras que ellas se creen de Nancy DeMoss. Nos enfrenta acerca de mi pecado no es tan malo y nadie mira la murmuración mala, pero cuando hablamos mal de alguien que no está presente, que yo no puedo hablarle y llevarlo a una corrección, a orar por esa persona, sino solo estoy hablando como un chismecito para ver si alguien más opina lo mismo que yo, eso es murmuración. Vamos a continuar ahora con el siguiente que subrayamos de Romanos 1, versículo 30. Hablamos aborrecedores de Dios. Vamos a entrar a esa categoría. Cuando yo pienso en un aborrecedor de Dios, yo pienso en un ateo, en un satanista, en una bruja. El extremo de los que están de una vez desviados y se pasaron al lado del enemigo. Eso viene a mi mente. Pero vamos a ir al contexto de la Biblia. Acompáñame a la siguiente escritura. Y oro que estés anotando porque esto te va a servir para poder discipular a tus hijos, a tus ovejitas que tengan murmuración. Puede ser que en el grupo de Inspira Ora por Ti haya murmuración, dentro del grupo de esposos, de suegros, de sus líderes, de los que están al frente del ministerio. Y aunque no somos perfectos y la murmuración pareciera ser justificada, estamos llamados a orar unos por otros, no a hundirnos, a señalarnos, porque dice que con la vara con que midamos, seremos medidos. Y cada vez que murmuramos y criticamos y juzgamos a alguien, nuestra barrita sube en cuanto a cómo somos nosotros medidos. Así que en el nombre de Jesús, hoy que toda murmuración sea cancelada. Y al final vamos a tener un tiempo para arrepentirnos, porque es algo tan común que hemos hasta llegado a justificar que no es un pecado. Vamos a ver, la segunda categoría. ¿Qué es la segunda categoría? Aborrecedores de Dios. Vamos a ir a Primera de Crónicas 16:34. Primera de Crónicas 16:34. Aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. La Biblia nos habla en todo momento ser agradecidos, dándole gracias al Señor por todo. Y cuando la Biblia dice todo, se refiere a todo. En los momentos de tribulación, dar gracias. En la abundancia, dar gracias. En la escasez, dar gracias. En el sufrimiento, dar gracias. En el gozo, dar gracias. Cuando la Biblia habla de todo, a diferencia de nosotros como seres humanos, la Biblia es literal. Nosotros los seres humanos no. Cuando decimos todo lo que te digo, siempre todito lo desobedeces, bueno, hay cosas que nuestros hijos desobedecen, pero no es todo. Hay días que sí se cepillan los dientes, hacen su camita, se comen sus frutas y vegetales. Entonces cuando decimos todo es subjetivo. Pero cuando la Biblia dice todo, es objetivo, es todo
todo. Entonces, cuando nosotros tenemos ciertas categorías que no entendemos y no le podemos dar gracias al Señor, y comienza la queja, y comienza la murmuración, es que yo no entiendo a Dios, es que yo le he estado pidiendo a Dios, pero es que Dios no me escucha, pero es que Dios pareciera que solo a algunos les hace el milagro, y como que a mí yo no entiendo por qué a mí no entiendo si Dios está enojado. Cuando yo comienzo a quejarme, a permitir que la falta de gratitud aclame a Jehová en todo momento, porque Él es bueno, dice Primera de Crónicas 16:34, porque su misericordia es eterna. Yo no estoy alabando y adorando al Señor. Y si no lo estoy alabando y adorando, probablemente estoy aborreciéndolo. Estoy aborreciendo su voluntad, porque de lo que mi corazón abunda, la murmuración, la queja, la falta de gratitud lo está reflejando. Entonces, la falta de gratitud, al igual que la murmuración, aunque no están en la categoría de pecados escandalosos, a los ojos de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios, es una rebelión, un acto de rebelión contra Dios. Entramos a la tercera categoría para ver dónde hoy el Espíritu Santo nos está redarguyendo. Esto es lo que la Biblia hace a ustedes. Yo sé que es lindo encontrar promesas de parte del Señor en la Biblia. Esa es una parte, el instruirnos, el exhortarnos. Pero hay una parte que viene a través de la palabra del Señor a redarguirnos, a corregir nuestro camino en donde nos habíamos amoldado a este mundo. Habíamos justificado nuestro pecado conforme al mundo, mas no con la verdad del Señor. Esto es lo hermoso. La palabra del Señor es lámpara a nuestros pies. Donde nos hemos desubicado, nos regresa al camino correcto. Donde pusimos un piecito en el camino ancho, nos lo regresa al camino angosto. Y si tú estás continuamente leyendo tu Biblia, tú no te vas a perder. En momentos de dificultad, de no saber qué hacer, cuando venga la murmuración, tú la vas a detener. Ya no por el, ay, ¿qué van a decir de mí? Que soy una religiosa, sino desde la palabra que aprendimos hoy en la Biblia. ¿Qué importa lo que diga el mundo de mí? Me importa lo que mi Padre diga de mí. Vamos a ir a la tercera categoría. Romanos 1, subrayamos ahí, desobedientes a los padres. Bueno, a lo mejor muchos hoy ya no tienen a sus padres terrenales vivos, pero han decidido someterse a la autoridad de una guía espiritual, un mentor, una compañera de oración que ya tiene un trayecto más largo en su madurez espiritual, en su crecimiento espiritual, o un pastor. Y yo oro que si hoy tú no te estás congregando, la palabra del Señor dice que no nos dejemos de congregar. Y te digo por qué. Porque cuando nos congregamos, juntos vamos aprendiendo. Cuando nos congregamos, unos con otros nos vamos exhortando. Cuando nos congregamos, podemos ir unos con otros testificando del crecimiento y eso nos va exhortando. Pero cuando estamos solitos debajo de una piedra, fácilmente nos perdemos. Eclesiastés dice, uno solo podrá ser vencido, pero la cuerda de 3 dobleces, no. Muy bien, vamos a ver aquí lo que dice desobedientes a los padres. Hoy me voy a enfocar en cuanto a nuestros pastores. La insubordinación es grave. ¿Por qué? Anota ahí. Vamos a ir a Hebreos 13, versículo 17. Anota, Hebreos 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hebreos 13, 17. ¿Cuál es la importancia de tú orar por la congregación en donde estás? Porque en el momento en donde tú haces un compromiso, de ahí echar raíces en los nutrientes que ahí te van a dar y compartir, ahí tú también estás comprometiéndote a caminar en la visión y misión de esos pastores. Y si esos pastores
no están compartiendo una doctrina correcta, pero tú has decidido ahí congregarte y sujetarte a ellos, el problema es que de no hacerlo estarías en insubordinación. Y tenemos muchas personas que nos escriben y nos dicen: Bev, mis pastores me dijeron que me divorcie. ¿Qué me dices, Bev? Y tú te imaginas frente a Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores. Ahí no dice si tus pastores están predicando conforme a la palabra. Ahí dice: obedeced a vuestros pastores. Entonces lo que yo les respondo es: obedeced a tus pastores, porque ahí te estás congregando. Tú los has identificado como una autoridad espiritual. De lo contrario, estás en insubordinación espiritual. Y leemos en el testimonio de Erin Thiel, que es una de las mujeres pioneras de los ministerios de restauración matrimonial, que ella fue confrontada entre sus pastores que no creían en la restauración matrimonial y lo que el Señor le había mostrado. Entonces ella decide soltarse de su congregación. Y muchos han criticado pero eso es antibíblico. Bueno, el soltarse y permanecer sin congregarse es antibíblico. Porque la palabra dice: no se dejen de congregar. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos hoy? Orar por nuestros pastores, número 1, no juzgarlos, para que el Señor pueda guiarlos hacia la doctrina correcta, redarguirlos donde nos hemos desviado. Y número 2, pedirle confirmación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, estoy en la congregación correcta porque no quiero desobedecer a mis pastores, insubordinar. La insubordinación o el murmurar con otros hermanos para luego desanimarlos. Porque hay muchas ovejitas que dejan la congregación porque fueron heridos por una doctrina falsa, por lo que los pastores predicaron que no era conforme a la Biblia. Y lo que pasa es que eso es una piedra de tropiezo, porque la ovejita tiernita, el bebé espiritual, dice: todos los pastores son iguales. ¿Para qué congregarme? ¿Para qué congregarme? Entonces aquí la importancia de no murmurar, porque podríamos ser piedra de tropiezo para uno de esos pequeñitos, dice la palabra del Señor. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar, hablar en privado, si alguien ha sido hallado en pecado, llevarlo a la palabra del Señor. Aquí la importancia como cuerpo de Cristo. Todos vamos en una unidad. Esto aprendimos en el libro de Efesios. El estudio del libro de Efesios también está en Inspira YouTube, por si nunca has leído el libro de Efesios o quieres profundizar en ese aprendizaje. Orar por nuestros pastores, no murmurar, no quejarme, dice Hebreos 13:17, porque eso no trae provecho. De nada me sirve quejarme de mi pastor con otra ovejita, porque eso no va a corregir al pastor. Eso lo que va a hacer es desanimar a la ovejita. Y de mi lado, aprendimos en Salmo 50 que eso trae destrucción. La murmuración, la queja, la falta de gratitud trae destrucción. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 13:17, porque ellos velan por vuestras almas. Tal vez no sean perfectos en todas las áreas, pero los pastores están orando por ti. Tus anfitrionas, tus anfitriones de grupo, ya sean Inspira, ora por ti, o si te congregas en otra parte, ellos oran por ti. Tal vez nunca te lo demuestran, nunca te lo cuentan, pero yo te digo, el Señor nos inquieta a orar por la grey que Él nos ha confiado. Muchas veces con situaciones puntuales de las cuales el Señor nos revela y que jamás llegamos a las ovejitas, porque en oración confiamos y en fe que la destrucción de las tinieblas ha terminado. Entonces, ¿qué podemos aprender del estudio de hoy? Así como el adulterio, como la fornicación, la perversión, pudieran llegar a cerrar una iglesia, así también la murmuración, la falta de gratitud, la queja y el no sujetarme a mis pastores. Date cuenta qué pasa cuando hay una división en la congregación. Me entró la llamada de mi papá. ¿Qué pasa cuando una división ocurre en una congregación? Comenzó por una murmuración. Mira, ya te diste cuenta que la otra iglesia es mejor. Vámonos. Allá sí predican conforme a la Biblia.
Y entonces termina yéndose la tercera, cuarta parte de la iglesia. ¿A qué te recuerda eso? Eso fue lo mismo que hizo Satanás. Comenzó a murmurar, comenzó a rebelarse, comenzó a aborrecer al Señor. La gratitud ya no existía en su corazón, se llenó de orgullo pensando que Él era mejor y terminó llevándose a la tercera, cuarta parte de los ángeles. Acán también. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por nuestras autoridades, hablarles en privado, darle gracias al Señor porque podemos aprender de ellos, de sus errores y de sus aciertos. En todo momento estar gratis, evitar la queja, evitar la murmuración y sujetarnos a nuestros pastores. Vamos hoy a tomarnos un tiempo. Nos dice aquí la palabra del Señor, primera de Juan 1, del versículo 5 al 9. Ahí sí lo puedes leer conmigo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, andamos en murmuración, en queja, en falta de gratitud o en insubordinación, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ya eso no es murmuración, ver tan exagerada que es. Nos engañamos a nosotros mismos, porque no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, y esta es la buena noticia del Evangelio, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda murmuración, queja, insubordinación y falta de gratitud. Vamos a tomarnos un tiempo. Ahí, si estás en tu carro viendo esto, si estás en tu habitación, en tu casita, en tu oficina, no sé dónde estés, para hoy ponerte de acuerdo con el Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ¿qué pecado hoy ha sido expuesto a la luz de la palabra? Esto es entre tú y el Señor. Y si ahí tú quieres confesarte en el chat para que otros puedan escudriñar su corazón conforme lo que hoy el Espíritu Santo ha mostrado, ahí te invito a hacerlo. Si no, esto es entre tú y el Padre en privado. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos gracias porque a la luz de la palabra aprendimos que la murmuración, la insubordinación, la falta de gratitud y la queja es tan malo como el adulterio, la fornicación, la avaricia y el ser aborrecedores de tu palabra. Perdónanos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por traer hoy convicción y arrepentimiento a nuestro corazón. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, hoy llevamos toda mentira que nos decía eso no es tan malo, ese pecado no es pecado. Hoy te venimos a decir, Padre, si estamos en rebeldía contra tu palabra, es pecado, y por lo cual hoy ya no lo justificamos con las excusas con la cual invalidábamos el redarguir que el Espíritu Santo estaba haciendo en nuestro corazón. Gracias, Señor. Tomamos hoy el perdón de los pecados a través de Jesucristo, quien reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Y hoy cancelamos toda culpabilidad y acusación, por lo que hoy te estamos confesando y recibiendo tu perdón. En el nombre de Jesús hoy somos libres. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Gracias a nuestro Padre quien hoy nos ha hablado. Vamos a ver qué está opinando aquí la audiencia frente a este comentario. Vamos a ver aquí. Bev, yo estoy confundida. Vamos a ver aquí este primer comentario que entró en la burbujita. Yo creí en que Dios me dio la promesa de restauración, pero hay días que viene la duda por todo lo que pasa. Es decir, y si yo en mi deseo de carne creo que Dios me reveló eso, ¿cómo lucho con este pensamiento? El proceso es muy doloroso. Mi amada, te voy a dejar de tarea leer el libro de Oseas. El libro de Oseas nos muestra la voluntad de Dios frente al pecador. Vemos un matrimonio
del cual Oseas descubre a su esposa Gomer en prostitución. Haz de cuenta, adulterio, prostitución. El siguiente en nuestras categorías mentales incorrectas que hacemos, la prostitución es algo así como, ya no solo es uno, sino son varios, ya no solo es una, sino son varias. Entonces, nos damos cuenta que Dios no le dice, deséchala, esto se acabó, no tiene remedio, fue destinada al infierno, es hija de la perdición. Oseas, en medio de tener todas las razones para divorciarla, Dios le dice, vuelve y ámala. Cuando comprendemos la voluntad del Señor, ya no nos movemos por la voluntad de nuestras emociones o circunstancias. De tarea leer Oseas, y ahí te invito a que puedas escuchar el estudio que hicimos en el canal de YouTube. Vamos a ver. Siguiente. Bev, ¿qué hago? Mi esposo vive con nosotros, pero él no quiere estar conmigo en cuartos separados. Ay, mi amada, fíjate que no es casualidad que estas dos preguntas entraron de juntas, porque el libro de Oseas también nos habla. Cuando Oseas decide obedecerle a Dios y no a sus emociones y sentimientos, Dios le da una instrucción a Gomer, y es dormir en cuartos separados. El que no tendría relaciones, ella con él ni él con ella, se guardarían. ¿Para qué? Para que comenzara el proceso de un perdón, de una restauración, hasta llegar a una reconciliación. Este tiempo es doloroso, especialmente cuando extrañas y anhelas esa reconciliación y el volver a regresar a ser un matrimonio funcional, un buen ejemplo para los hijos si es que hay. Pero en medio de esta tribulación que estás pasando, el Señor está formando en ti paciencia, dominio propio, amor incondicional y sobre todo la dependencia en Él y no en tus fuerzas y en tu ejército. Lee el libro de Oseas, te va a inspirar porque ahí vemos un caso similar al que ahí me estás compartiendo. Muy bien, vamos a ver aquí. Bev, y si hemos vuelto 4 veces y ya estamos de nuevo separados, él me sigue hablando solo por teléfono, pero no dice nada más. Hoy en la mañana tuve el privilegio de, en mi devocional, regresar a la palabra que dice, de nada sirve construir una casa si el Señor no es quien la edifica. Daniel y yo muchas veces regresamos. En mi caso, te voy a hablar desde mí y no estoy asumiendo que ese sea tu caso. La mayoría de veces porque yo lo rogaba, lo convencía, lo seducía, yo sabía exactamente cómo manipular a mi esposo. Y el problema es que, aunque todo en el exterior parecía bien, no había una transformación de corazón. Entonces 2 personas regresaban con la misma manera de pensar, de actuar y una manera egoísta de amar. El desierto fue necesario para sacar a la luz los patrones repetitivos que nos llevaban a la destrucción. Busca patrones repetitivos. ¿Dónde comienza la separación? Contienda, pleitos, gritos, queja, falta de gratitud, me suelto de la mano del Señor, dejo de leer la palabra del Señor, comienzo en mis fuerzas, me frustro, grito y nos volvemos a separar. Y yo te quiero decir que para esto es necesario sanar de corazón. Yo te quiero invitar allá a la Universidad de Inspira a que conozcas el curso de Retomando la Sanidad de mi Corazón. Por ahí vi a nuestra amada moderadora de la Universidad de Inspira. Ahí te va a poner nuestro contacto, nuestro número de WhatsApp. Es el único de todo el ministerio para que nos escribas. Ahí te podemos enviar más información y que puedas comenzar haciendo algo distinto para que esta vez que haya reconciliación en el nombre de Jesús sea permanente. En el nombre de Jesús. Muy bien. Vamos a ver aquí qué más. Voy a regresar hasta los primeritos comentarios para ver ahí qué estaban hablando. Si hay alguien que tuvo alguna revelación ahí acerca de los temas que hoy hablamos. Dice, Bebe, es difícil no murmurar sobre el esposo cuando hablar de algo que hemos vivido, que nos preguntan por algo vivido. Y fíjate, princesita, que un síntoma que no hemos perdonado es la murmuración.
Date cuenta que necesitamos hablar y hablar como para sanar y encontrarle la respuesta del por qué, o justificar del por qué estoy enojada o por qué estoy separada frente a la vergüenza de todos los demás, que no vayan a pensar que fui yo, que miren que fue él. Y es un síntoma que no hemos perdonado. Cuando perdonamos, ya no le ponemos asunto a tener que contárselo al mundo porque se lo hemos entregado al Señor. Y cuando me preguntan, ¿y tu esposo? En el nombre de Jesús, está en un viaje largo. Así le contestaba yo a la gente. Está en un viaje largo. Y era literalmente, estaba en un viaje de transformación con el Padre. Inspirado en la canción de Marcela Gándara. Ha sido un viaje largo, pero al fin llegué. Entonces decía, está en un viaje largo, pero ya no tarda en llegar. Yo no tenía que dar explicación, porque entonces sí, ay, ¿qué pasó? ¿Y por qué se separaron? Ay, qué bárbaro, y usted tan joven, y ¿cómo le hace? Entonces empezaba toda la cosa y me alimentaban, y sí, ¿verdad? Usted tan ingrato, y entonces la murmuración no terminaba. Entonces cuando te pregunten, ¿y tu esposo? Está en un viaje largo con su amado Padre, pero ya no tarda en llegar. Ahí no estamos mintiendo, estamos profetizando que está siendo llevado al desierto para ser enamorado, en donde tiernamente nuestro papito está encargándose de cambiar un corazón de piedra a uno de carne. Yo lo creo, no lo tengo que ver, porque la palabra lo dice. Yo no me muevo por lo que veo, por lo que siento, por lo que pienso, por lo que me aconsejan. Yo me centro y me pongo firme en su palabra. Ahí vamos creciendo hacia la madurez espiritual. Los bebés espirituales, los niños fluctuantes, como aprendimos en Santiago, se dejan llevar por cualquier viento de doctrina, lo que le aconsejan, lo que le dicen, lo que es fácil para la carnita. Y entonces andan de allá para acá. Y el problema de eso es que dice que si somos como las olas del mar, no esperemos pedir y recibir. Entonces yo tengo que afirmarme en algo que no varía. Y la palabra del Señor no varía. Mis emociones, las opiniones, los consejos buenos, malos y más o menos, esos varían conforme a la experiencia de la persona que me lo está dando. Si no ha sanado de corazón, probablemente me dice que me divorcie. Si ya sanó de corazón, pero lo hizo a la manera del mundo, me dice que no sea plato de segunda mesa. Y si es alguien que me ama, me dice que el Señor no quiere verme sufrir. Entonces imagínate, todos los consejos parecen buenos, pero cuando regreso a la Biblia, dice que por un poco de tiempo somos afligidos. Porque entonces vienen tesoros eternos, que fuimos llevados al desierto para probar, para ver qué había en nuestro corazón, para que conociéramos al Señor en sus distintos nombres, como proveedor, como sanador, como protector, como mi defensa, como mi guerrero. Eso no se conoce cuando yo estoy en la tierra prometida, se conoce en pleno desierto. Su palabra me es revelada cuando mi alma está angustiada y no tengo distracciones o planes B, cuando he llegado a tocar fondo. Entonces yo entiendo que el sufrimiento, la tribulación, sin ser masoquista, es una bendición. Hasta en rima me quedó la cosa. Bueno, ustedes, nos quedan ahí una última pregunta para ver. Vamos a ver aquí quién es. Adoc dice Egipto, Babilonia, pero Dios los traerá porque está trabajando en ellos. Los está sacando del Egipto o de Babilonia, pero lo que sabemos van para la tierra prometida, en el nombre de Jesús. Bev, cuando solo escuchas a alguien murmurar y no opinas, también estoy pecando por permitir esos comentarios. Totalmente. La palabra del Señor dice: pensad en lo bueno, lo justo, lo amable, lo digno. En eso meditar. Cada minuto de mi vida, mis 24 horas, haz de cuenta que todos los días el Señor te da 24 talentos. Y entonces de esos 24 talentos dedicas uno a escuchar murmuración. Ese talento ya no lo recuperas. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder en amor a alguien que está murmurando? Amada, yo quiero orar por ti. Enfoquémonos en lo que hoy tú quieres que yo pueda orar contigo y ponernos de acuerdo. En el nombre de Jesús vamos a entregarle la vida de tu esposo al Señor. Sabemos que Él escudriña corazones, conoce su situación. Pero hoy cuéntame, ¿qué ha hecho el Señor por ti? ¿Qué te ha mostrado a ti en este proceso que fue tu parte? Y yo entiendo que no es que todo sea tu culpa, pero tú eres la que está aquí. Entonces nos vamos a enfocar en ti. Y ahí le agregas el tesorito, princesita. Y no es adulación, sino yo les quiero decir, el Señor así me habló en mi proceso. Cuando más perdida estaba, y siempre lo cuento en Sanidad de Corazón, el Señor me habla
palomita mía, palomita preciosa. Y de ahí viene este trato en Inspira. Porque cuando yo me sentía rechazada y abandonada, porque me lo merecía, porque el pecado me había acusado, y el Señor me dice, palomita preciosa, entendí cuánto me habla el Padre, me ama. Y mi lenguaje de amor son las palabras. Por eso es que hablo y hablo y no me canso. Porque mi lenguaje de amor son las palabras. Entonces yo amo exhortar al pueblo de Dios porque Él me exhortó primero. Lo que por gracia recibí, por gracia di. Entonces cuando yo le puedo decir algo, tesorito de Dios, tú eres un tesoro de Dios. Él dio a su único hijo, la sangre de Jesús, para comprarte y redimirte. Solo alguien que atesora algo invierte tanto. Entonces yo, tesorito, no hablemos mal de tu esposo, hablemos hoy de ti. Hoy vamos a orar por ti. Muy bien. En el nombre de Jesús vamos a cerrar esta transmisión. Es importante, nos dice la Universidad Inspira, que tomes sanidad de corazón. Ahí la invitación está abierta, las inscripciones están abiertas para quienes ahí quieran sembrar en el ministerio. Es una manera de poder practicar la generosidad y juntos continuar con esta misión y visión. Si hoy económicamente tú no puedes sembrar o inscribirte en la universidad, no te preocupes, tenemos una opción también para ti. Ahí nos puedes escribir, está el playlist de restauración de corazón del lado de Inspira YouTube en tu tiempo, ahí gratuitamente para que comiences este viaje del cual pronto llegarás en el nombre de Jesús. A cada uno, muchísimas gracias. Muchísimas. Me mandaste una pregunta interna. Aquí hoy tienes hoy tienes pase. Dice, ¿soy yo o Berly? Hoy está más radiante. Tan linda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, mi amada Lili. Ahora sé quién está detrás participando. Me encanta ahí cuando participas. Pues yo digo que la luz del Padre que brilla, dice la palabra del Señor, sobre buenos y malos. Hoy su luz está alumbrando a través de esta ventanita y del cual le damos gracias al Señor. Imagínense si Él no le diera el sol a los buenos y a los malos, ¿qué sería de nosotros? Estaríamos en tinieblas. Mas así como Él decide darle de su luz a los buenos y a los malos, así nosotros también vamos repartiendo las buenas noticias a los buenos y a los malos. Gracias a cada uno por haber estado conectados en el nombre de Jesús. Los bendecimos y les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima transmisión, si así el Señor lo permite. Bendiciones a cada uno. Echaron gol, creo yo, por aquí están gritando. Bendiciones a cada uno.